espero poder jugarlo. Y tengo otra build que es el que uso de normal. Vale. ¡Copyright! ¡Al jugando juegos nuevos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fucking ir! Mierda. Reboot with custom configuration. Yes, ahí está. ¿O no? ¿O no? Depende. Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Quiero confiar. Boot with custom configuration. Vale. Vale. Y ahora, en la ventana en la que tenía el Medal of Honor, porque creo que esto, si lo capturas por ventana, es mucho mejor. Donde tenía el Medal of Honor, meto esto. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona todo bien. Lo complicado creo que va a ser el tema de los... El tema de tener que interrogar enemigos y tal. Con el mando de Xbox no puedo hacerlo, ¿verdad? Les rajo el cuello directamente. O sí que puedo hacerlo. Sé free. Esto tú igual sí que lo sabes. Yo es que nunca he jugado el Metal Gear Solid 3 con un mando que no sea el de Play 3, Igual me renta enchufar el mando de Play 3 para este juego. Tampoco es que luego utilices mucho lo de interrogar, ¿sabes? Salvo por los memes, pero... Es que creo que no se puede con... Ni puta idea. Es que te diría que no se puede, tío. En fin. Metal Gear Solid 3. Pongo HD Collection o subsistencia. No, pues no, ¿verdad? Pongo este y ya está. Vale, lo dicho. Vamos a ver si va todo bien. De audio debería de estar todo más o menos bien. Si no, ahora vamos viendo, ¿vale? Me lo voy a tomar con calma. No tengo ninguna prisa. Quiero jugar quiero empaparme del juego. Quiero jugarlo, ¿sabes? De la forma más original posible. Mostrando detallitos, mostrando cosas, códex que recuerde y tal. También cuando lleguemos a la parte de la cárcel, me gustaría enseñaros el vídeo. Algún día jugaré el de Play 2, ¿vale? Algún año jugaré el de Play 2. Porque no es complicado, es bajárselo del emulador y ya está. Pasa es que el de Play 2 va incluso peor que el de Play 3. En emulador, me refiero. El Metal Gear Solid 3 del emulador de Play 2 va muy mal. Pero algún día me gustaría jugarlo porque el verdadero Metal Gear Solid 3, la true experiencia, es el 3. O sea, es el de Play 2. Porque en el de Play 2 hay muchas llamadas, ciertos easter eggs, ciertas cosas que no se trasladaron a la HD Connection. Supongo que por temas de copyright y tal. Por suerte tenemos YouTube. Por ejemplo, cuando terminemos el juego, que todos los años se me olvida, pero este año, por favor, recordádmelo. Cuando terminemos el juego, me gustaría ver en directo los vídeos estos, el teatro secreto este. Me gustaría verlo, tío. La de no hablar tanto ¿te la sabes, Alf? ¿Y la de dejar de llorar, tú te la sabes? La de no interrumpir a la gente cuando está hablando, que es de mala educación, ¿te la sabes, crack? No te la sabes, ¿verdad? Ah, lo suponía. Es la educación que te han dado ahí en el Zairin ese que vives. Me gusta Metal Gear Solid 2. Lo vamos a jugar en difícil, que es la máxima dificultad que nos deja. Y vamos allá. Y le voy a subir un poquito la voz. Yo creo que está un poquito bajo para mi gusto. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Piensa en lo que has hecho. Piensa.
Piensa un poquito. Tú imagínate que está tu madre hablando y de repente le dices la de no hablar tanto, ¿te la sabes? Tú piénsalo. Yo no soy tu madre, pero bueno, también me puedes tener un respeto, ¿sabes? Yo solo lo digo. A veces se lo he dicho. Qué bonito se ve, tío. Brian Cummings. ¡Oh! Es que imagínate llamarte Brian Corridas, tío. Es que es increíble. Es que tú imagínate vivir en España y que tu apellido sea Corridas. ¿Se escucha bien y tal? Sí, ¿no? Creo que se debería oír bien y eso. Más que nada porque me lo voy a jugar del tirón, ¿eh? Si el audio está bien, decirme el audio está bien y ya se queda así. ¡Hostia, ha petado! Sí, no, se ve increíble. Ya, pero yo no he tocado nada. Ha petado el stream. Ahora, ¿qué cojones ha pasado? No sé qué ha pasado, ¿eh? Si algo peta, avisarme, por favor. No sé qué ha pasado, tío. Se está congelando. ¿Por qué se congela? No es el emulador. Vale. Un momento. Igual es porque lo estoy capturando como ventana. Voy a capturarlo como juego. Darme un momento. Vamos a ver si capturándolo como juego deja de reventar. Vale. Recemos. ¡Praise the sun! Vale, ya parece que va bien. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. Si se vuelve a congelar me avisáis, porfa. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. ¿Valve? No, eso es en el 4. 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with Se ve muy bien, y va bien por ahora. No, esto es cinemática. Estoy nervioso, Se ve muy bien, tío. Quiero que vaya todo bien. Es que es mi juego, ¿sabes? The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist Es un juego, de hecho. in the West through one of our moles. Lo peor es que si pones Snake Eater 566 me sigue saliendo resaltado como que es mi nombre. Grande Twitch. One of the Soviets' top secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit
was the A1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most Lo que tú habías dicho antes, engine cluster used. Lo del el tema de Nikolai Sokolov y tal, Sefri. Lo que tú habías dicho antes, tío, era verdad. Sokolov left rocket development to become the head of the newly established. Lo que tú habías dicho, tío. From a low Qué fuerte, to head of a design bureau. That's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Si no puedes con el enemigo. the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces. No sabía que una película podía ser el juego favorito de alguien. Pues espérate a ver el 4. Ah, no, no vamos a poder. Si no me cambio de capturador al 4 este año, no lo vamos a poder ver. Una pena. ¡Coño! ¿Hoy nací yo? Hostia, soy como Otacon, tío. Nací el día en el que casi ocurre una devastación. ¿Cuál es este juego? Sí. No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever. Vas a ver cómo se juega esto, Kiko. The Turkey deal was a Tanto que hablas de que sabes de Pokémon y tal. Vas a ver cómo se juega Pokémon de verdad. No tienes ni puta idea, hermano. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? Sí, sí, sí. Ahora pillo el Pokémon inicial. Y voy a pillar el de agua, porque es el que no le gusta a Kiko. Ahí te queda review de partner. Ya se ha picado. Cómo huele, cómo huele el ego frágil. Ya se ha picado. Ya le he dicho que no tiene ni puta idea de jugar Pokémon. Y ya le ha dolido. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Voy a jugar al FIFA. ¿Puedes avisar a Raúl? Que juegas unos Food Champions con él. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? Es que Rusia es enorme, Qué locura, tío. Cuando realmente te ponen un mapa en perspectiva, ves lo absurdamente grande que es Rusia, tío. Cojones. Y para mí, las colinas vírgenes. Como el aceite ese que tengo yo en el armario, quería decir. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. El que no toca una teta en su vida.
Ahora sí. Ahora sí. Se escucha. Ahora sí. Ahora sí, hermano. A disfrutar. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Perdón. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. No. Do you think Sokolov is up to it? Lo va a testear él. The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing... Al mismo tiempo está cayendo el Skullface. Claro, el Skullface era el que le dice que es un payaso. Claro, ¿no lo sabías? Lo dijo Kojima en su podcast. Que Skullface todo el tiempo fue el tío que dice que dice que apaga el cigarro. Es ese, Skullface. Se lanza después de él. Claro, tiene sentido, ¿no? Tiene todo el sentido. Que supone que Skullface iba justo detrás de Snake, cubriendo todas sus huellas y tal. Exacto, exacto, claro. Pasa que claro, entre el Metal Gear Solid 3 y el 5 le cambia mucho la voz, pero es él, el tío del casquito. Pues seguramente hagamos eso, Me voy a pasar este juego. Después probablemente el Medal of Honor 2. Y después ya empezaremos con el Resident Evil 4 por primera vez. Tengo ganitas ya, tío. Se fricó, me la polla y los huevos, imbécil. Uf. Bueno, de momento va de fine, la verdad. Va un pelín... no va a 60. Pero no me molesta. La cámara original. Antes de que se me olvide, ¿cómo era? Ahí está, cámara original. ¡Oh, va mucho mejor con la cámara original! Claro, tiene sentido. Claro, tiene todo el sentido. What's wrong? You were expecting something different? Now, go and find Sokolov and get him out of there. Kojima burlándose. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake. ¡Desnudo! You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake? Yeah. The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. Good idea. This isn't right. Qué hijo de puta. To shed his skin. Qué hijo de puta, pobre Raiden, tío. O sea, dices al principio que te gusta Metal Gear Solid 2 y te hacen esto. Es que son unos hijos de puta.
pero merece la pena. Esta cinemática mola mucho, tío. La cinemática de las hojitas cayendo y tal. Uy, casi me mato, tú. Casi me mato, hermano. Casi me voy con la silla a tomar por culo. Ahora sí, empieza el juego. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no... Hoy no sé si jugaré mucho, Is that clear? This kind of igual juego una horita, me paso la misión virtuosa y lo dejaré por ahí. No lo sé, igual ni eso, That goes for food as well. Igual lo dejamos justo después de Ocelot, Great. porque después hay un montón de cinemáticas y tal. I suppose calling me Snake was your idea of a joke too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also Termina la versión virtuosa, ¿para qué te la terminaré si yo quiero? Gilipollas. Que eres tonto, eso es lo que eres. Lo único que sabes es llorar todo el día. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know Buah, qué bien van las... No problem. I can see it from here. It's stuck Y tú un puto calvo, me lo dice el que vive en el Zaidín, que lo único que hacen es pegarte navajazos todo el día por la calle. Stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. Zaidín, es que tiene nombre de zona chunga, tío. 0.85. Tenemos pelopazo, ¿no? Okay, Snake. Claro, os falta algún riñón, pero pelo tenéis, ¿no? Hostia, qué bueno. Eres un cabrón. Sí. No va fluido, tío. No sé qué le pasa. Es como si no tuviese activado el V-Sync. Algo raro hay, Lo miraré para el próximo día. Puede ser que no tenga el V-Sync activado o algo. Lo noto raro. O porque esté streameando, también puede ser. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this. Tremenda boquita te has quedado, Ahí caben muchas cosas. Como el kebab que me he comido hoy. Buah, me comería otro, Es que qué locura el puto kebab. Qué alimento, qué cosa, Keep an eye on your stamina so you don't run out. No mereció la pena esperar tanto. You can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges too. Claro, ahí está lo que has dicho, Sefri. Por eso mandaron a Skullface, para limpiar todas las meadas y las cagadas de Snake. Claro. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission.
You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been Pon given el audio que ha enviado for Kiko. that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I... Vete a comer barros, un normal. Take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? Claro. That's the one. But be careful. ¿Quién se ha creído el Remain tío in a este? state of false death for too long. Nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. ¿Quién se ha creído el Kiko You este, said this tío? was a solo mission, right? Right. I guess that means I Payaso. can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me what you're supposed to say? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. Oh, no puedo más. After a week, no one has a name. No puedo más. What's your name? Te lo juro, no puedo más. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only. Estaría guay empezar a jugar, pero bueno, no tengo prisa. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Se viene. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? Fue la misión de Sokolov, o sea, de Sokolov, de Zorro, ¿no? Por la que se fue. Body and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine. Cómo te la deja caer desde el principio, ¿eh? And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier.
A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. Calvo asqueroso, muérete entre mocos. Pero tú, ¿de qué cojones vas? There's ¿Pero no quién point coño in te crees? believing in anything. Te iba a decir una palabra muy fea, pero tampoco quiero parecer aquí un machista, ¿sabes? Porque la gente no sabe el rollo que tengo contigo. Pero venga, toma. ¿Por qué no te puedo banear? All right. ¿Por qué no puedo banearte? ¿Que te vayas? ¿Que no? Call me ¡Es que no puedo banearla! Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. No puedo banearla, como que no, la banearé si a mí me da la puta The gana. boss put together during World War II was a snake. No puedo banearla. The Cobra Unit, Ok. a group of heroes that brought the No me war to deja. an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Eso o la ha baneado 5 veces, pero me sigue saliendo su mensaje. with me. También puede ser. Oh, and one more thing, boss. Yes, It's good to hear your voice again. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you were Se fría, ¿a ti te sigue saliendo el mensaje? Sí, tiene pinta de que lo de banear no va. This is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. No me deja banearla, fuera coñas, Close quarters Con el combat. slider este del 70-bit no me deja banearla. Years. I'm probably pretty rusty. Sí va, sí que la he baneado. Don't worry. I'll be here to help you remember. ¡La has baneado 10 veces! Survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, Venga, hasta luego. Major? The boss is communicating with us by Es que radio. no me sale nada. Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is No me sale ningún tipo de feedback cuando la baneo. If you need my advice. A ver, le he metido 5 bans de 30 segundos. No pasa nada. En un ratito vuelve. Venga, Jenny, Dr. para que vuelvas, is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Kuwabara, Kuwabara. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Cuando el Kiko streameó... que la he baneado 17 veces. ¡Hostia, cabrón! Que la he baneado un huevo de tiempo, ¿no? No. Commencing virtuous mission. No es tanto, no es tanto. Vale, ¿cómo la desbaneo? Que me da penita y tal. ¿Cómo? ¿Purge? Es purgar, ¿no? No, purgar no me suena. ¿Un ban? Creo que ya está. No sé cómo es para quitarle el timeout, No tengo ni puta idea de cómo es. Vale, pues vamos a empezar a... Códex y mierdas, ¿no? Camouflage is an indispensable tool when you're sneaking through the jungle. Ya digo, hoy no creo que juegue mucho, To use camouflage, Jugaré una horita y poco más. to go to the survival Hoy no voy a jugar prácticamente. camouflage, and Me refiero porque entre que vemos mientras que vemos todo el principio, las cinemáticas y ahora las llamadas que voy a estar haciendo y tal, hoy apenas vamos a jugar.
that match the surrounding con suerte llegaré hasta Ocelot y poco más. Effective camouflage is attained by selecting fatigues that blend in with the environment. Camouflage patterns that stand out in your surroundings will attract attention. Visibility is poor in the jungle. Hola, so you'll be Jesús. finding yourself in a Hola. lot of unexpected encounters. Naturally, this means that close quarters combat will be more important than ever. So I'll have plenty of chances to use CQC then. That's right. In proximity encounters, firing a gun isn't necessarily the best response to every Estoy situation. quería ponerle a comer a los It's gatos. only one option among many. Qué pereza, en verdad, Rather than taking the time to draw, aim, and fire a gun, engaging your opponent in hand-to-hand Puto de can mierda. sometimes be a faster and more reliable. Brasil. Besides, in a sneaking mission like this one, it's too dangerous to go around firing your gun. You'll end up revealing yourself to the enemy. Yeah, I know. You created CQC to deal with exactly this type of situation. With your help, of course. In a battle situation, you'll only have a split second to decide how to attack. Use the weapon button to attack using a weapon, and the CQC button to attack using CQC. Press the CQC button once to throw a punch. Pressing it multiple times in succession will allow you to deliver a combo attack. But striking your opponent is just one aspect of CQC. It doesn't really start to shine until you've got your enemy in a hold. Press and hold down the CQC button to grab your opponent with your right hand. From there, you can use the left stick to knock your opponent off balance and throw him to the ground. This can be used to knock an opponent out in a Se single escucha muy diferente a Play 3 también, Press the left stick, Se escucha con mucha más calidad. you're behind them and can get your knife to their throat. Grabbing an enemy from behind and holding your knife against his throat. Esto sí que no creo que pueda hacerlo, From this point, there are several things you can do. Press the CQC button hard to slit the enemy's throat with your Es knife. que es eso. Move the left stick and press the CQC button to throw the enemy to the ground. Lightly tap the CQC button rapidly to choke the enemy. You can use this to knock him out or even kill him if you do it long enough. By continuing to hold down the CQC button, you can move around while keeping your grip on the enemy. By pressing the weapon button, you can aim your currently equipped weapon at another enemy. With their comrade acting as a human shield, the enemy will be reluctant to attack you. Press the left stick to press your knife against the enemy and demand information. Igual si pulso directamente lo Don't de... get too complacent. ¿Sabes? Your enemy may be powerless in your grip. He'll use any opportunity he can. Igual si pulso rápido el botón de interrogar antes de que puedan hacer cualquier otra cosa, igual no les corto el cuello, ¿no? You can only use CQC to grab enemies with... Esto ya no me interesa. Vámonos. Tampoco me quiero tirar 2 horas escuchando códex como hizo el Kiko, ¿sabes? Que es que el Kiko también, tío, tiene cada cosa este chaval, que es que... No sé si es porque es andaluz y tal, pero... Las Gakko no las voy a buscar, ¿eh? Las que me encuentre, pues les pego un tirito y nos reímos todos, pero... ¡Pum! Venga, la primera estaba claro. Puto bunchu de mierda. Espera. ¡No! Perdón. No quería molestar. Oli, qué bonito eres. Eres muy bonito. ¿Qué tal? Eso es que tiene hambre, ¿no? ¿Tienes hambre, pequeñín? Abre la boca si tienes hambre. No, este no tiene hambre. Ah, mira, este sí. Ahí va. No ha pasado nada. ¿Tenéis hambre? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? ¡Ah! ¿Tú tienes hambre? ¡Ah! ¡Tú tienes hambre! ¿Ves? Tenía hambre, tío.
¡Ah! Pajarotos. El gaco estaba por aquí, ¿no? Ah, lo veo. Métame aquí. Métame aquí. Métame aquí. Cosas de japoneses, la verdad. Literalmente cosas de japoneses. Oye, ¿cómo? Acabo de matar un gavial y tal. ¿Cómo está rico esto para Medic? I see you captured an Indian gavial. The Indian gavial is a crocodile that originally lived in freshwater regions in India and Nepal. Why are Indian crocodiles way out here? They're captive crocodiles that were brought here for research purposes but escaped and became wild again. Indian gavials are large creatures. Adult males grow to over 6 meters in length. You'll never catch one alive, even if you use the tranquilizer gun. Got it. So, how do they... Taste? Yes, I did look into that. You know what they always say. Tastes like chicken. Sounds delicious. But be careful when capturing an Indian gavial. Sabe a pollo. Normally they're cowardly creatures, but the ones in the forest there are belligerent. Apparently they attack humans. What do you mean? They weren't the direct subject of any serious research, but some think they may have become violent as a side effect of the atomic research that was conducted nearby. Ah, entiendo. Pues vamos a probarlo, ¿no? El gavial, a ver qué tal. Not too bad. Bueno, no le ha disgustado. No está mal. AK-47 and grenades. Perdón. Yo me calmo, ¿vale? Es que si no, si empiezo no paro. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. La verdad que lo que más le pesa a la HD Collection es que van a 720, ¿eh? Te lo juro que cambia tanto al ponerlo a una resolución actual. Already a violation of international law. 2K, yo lo tengo en 2K, si no me equivoco. CIA and the American government are 2K o incluso te diría que a 1080, ¿eh? Y se ve... Es que te lo juro que se nota un montón la diferencia de Play 3, ¿eh? This is a stealth mission. Got that? Porque no hay tanto trabajo para estos juegos. O sea, no es tan complicado. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. ¿Naked? The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ser vegano, entiendo. Vale, entendido. Pues hemos empezado mal, ¿no? Me he comido un gavial, me he comido un cocodrilo. Quiero probar una cosa. Alf, ¿qué pasa? ¿Qué piensas de este camuflaje que llevo, boss? Snake, do you see any tufts of grass? Ah, ella va aquí no era, ¿no? Grass. Just ordinary grass. Nothing special. Toca hierba. Take it anyhow. It's pretty thick grass, about waist high. If you crawl into the grass, you can advance undercover.
When you do, the camera automatically switches to intrusion view. No, no me lo pases, Want luego. to stand up again? Luego, Press and hold the crawl No button. quiero tus sucios stickers ahora. If you press the crawl button briefly, you'll crouch in that spot. This allows you to observe things without blowing your cover. Got it? Yeah, but But what? was that the only reason? What do you mean? You had me check it just so you could tell me that? That's right. Pretty useful, huh? Kojima inventó el toca hierba. By all means. Even when hidden in grass, Bueno. noise, your enemies will locate you. When enemies are near, slight movements of the left stick. That way you can. Te ha cambiado mucho la voz, Cero. ¿Qué ha pasado, tío? Buen sticker, Seori, la verdad. La verdad que me honras. Me honras, la verdad. Es un sticker que voy a usar mucho. Porque la verdad es que me suele pasar a menudo. Snake, did you take off your uniform? ¡Ojo! Yeah, What's the matter? just needed to loosen up. I know there's a naked option under uniform in the camouflage window that lets you take off your uniform. But without a uniform on, your camo index will remain low, and you'll burn through your stamina more quickly. So stop acting like a fool and put some camouflage on now. Did you hear me? Yes, mom. Yeah. Esta no la había escuchado nunca. Habría que probar las que son graciosas con Sigint. Habría que probarlas con The Boss. A ver qué tal. Supongo que la hoja es la más conveniente por aquí. ¿La voz tiene códex sobre las armas y tal como el Sigint? La verdad que no lo sé. ¿Vale? ¿Tadone? ¡Eh! ¡Ya habló como loco! ¡Pim! ¡Ah, me han visto! Mira. Nadie. Sefri, la apuestita de siempre. I see you've got yourself a Baltic. Bueno, no, porque para ciertos easter eggs y ciertas mierdas me tendré que suicidar. Y entonces empezarás, ¡oh, eso cuenta como muerte! ¿Me debes una sub? No, paso. Paso, no. Tarde, te jodes, no. Vale, pues te quedas sin easter eggs. Vale. Pues cualquier easter egg que sea morir, pues no lo hago. Hala, te jodes y bailas. In short, it's the perfect survival food. Honey can also be used as a burn ointment. When honey is applied to a burn, it creates a protective coating over the skin. When you knock down a hornet's nest, a burn ointment will appear along with it, so don't forget to pick it up. Of course, the hornets aren't going to give up their nest without a fight. If you knock a nest down, a large swarm of hornets will come flying out, so be careful. Vale. ¿Ves? Ahora, como eres tonto y no me permites poner mis propias reglas, no voy a poder matar a Ocelot, no vamos a poder escuchar a Campbell decir Time Paradox. Porque es tontísimo. ¿Has visto? Eso es lo que consigues. ¡No! Me va a pasar el juego sin morir. Si mueres, si busca easter egg no cuenta. Solo si mueres, en plan, si me matan. Vale. Voy a intentar pasarme el juego sin morir. Se permite, ya sea accidental, me parece bien, se permite usar los pro vida, que en esta dificultad dan muy poquitos. No es como la dificultad del Kiko, que tiene 20. Así que venga, va.
Sin providas. Venga, va, sin providas. Va, me parece bien. Venga, sin providas. Vale, debería de dejarme... De vez en cuando debería dejarme pegar algún golpe. En plan, debería autoinfligirme heridas de vez en cuando. Porque debería autoinfligirme heridas de vez en cuando, porque así la barra de vida máxima sube. Y para los bosses finales y tal me va a venir muy bien. Rustviet. Vale, vale, me parece bien, me parece bien. No, hombre, al Nilan, quiérete un poco, tío. Regálasela a tu prima o algo. Aunque tu prima es una hija de puta también. Entonces no sé hasta qué punto. Vale, sí, al Nilan, me parece bien. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. No, mi prima, tienes razón. Claro, es que tu prima es una cabrona también. Entonces también jode regalarle una sub. Que encima que nada más entra para meter mierda y para cagarse en mis muertos, encima le regalas una sub. O sea, me duele hasta a mí, ¿sabes? Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, Sorry for I being want so you to late. tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Qué bonito es este juego, en verdad, Vale, cualquier llamada debería de aprovechar ahora, porque después de la cinemática de Sokolov, The Boss ya deja de dar señal. No, de hecho ya está. De hecho es que tiene súper poquito tiempo para conversar con The Boss. Es una pena, Snake, Sokolov is in... Es una pena, tío. He cogido una cosa, paramedic. Se llama Yabló como loco, ¿no? I see you found a Yabloko Maloko. Yabló como loco. Diablo, what now? Yabloko Maloko. It's a Russian name that roughly translates as milk apple. Oh, It's a manzana de cum. The juice is thick and sweet, like milk, hence the name. And if you cut one in half lengthwise, you'll see a star-shaped ring radiating out from the center. Hence the star apple. Right. Me cago en Dios, que están matando a mi gato. Gelatinous texture and is said to be especially tasty. Sounds useful. You're welcome. For Que no te once. peguen. Did you say Tú aquí something? que eres el gordito de la casa y hay que protegerte porque te pegan. El Papa ya nos ha enterado de la llamada de los yablocos molocos, tío. Let's go. Pim. Pim. Vale, me gustaría intentar interrogarlos, tío. A ver si es factible lo de interrogarlos, Vale, he visto a otro. Es que con la cámara fija tengo que jugar con un poco más de cabeza. Vale, otro. Hijo de puta. Vale, otro fuera. Hermano. Empezamos bien, ¿no? Soy muy bueno. Los duermo a todos, con toda mi polla. Los duermo a todos,
Que me muera al principio, Me muera al principio, Es para darle emoción. ¿Dónde está? Queda este, ¿Muerto? GG. ¡Venga! Era para darle emoción. ¡Queda alguien! ¡Queda alguien! ¿Quién queda? Queda uno, ¡Hostia, que se mueven los cables! HQ. ¿Se ha visto que se mueven los cables de la radio cuando se mueven ellos? Puto juego de mierda, tío. Hermano, ¿qué me pasa, tío? No, un cipote. A dormir. What's going on out there? No pueden enviar refuerzos porque ya están todos los refuerzos aquí. Así que... ¡Hombre! El que manda y lambea. Imbécil. Snake, as I said before, this mission is only to bring Sokolov. ¿Qué pasa? You must not put ¿Qué Sokolov pasa, in gordito? danger. You're not ¿Qué le pasa allowed a mi to gordito? contact him during the alert phase. ¿Mi gordito, gordito? ¿Qué le pasa a mi nene? The gauge below your life gauge is your stamina. Cómemela, calvo, tus muertos. Shows as the name Imbécil. suggests you remain Prenda a jugar al LOL. As you consume stamina, your natural life regeneration is slowed and your hands shake more. Your O2 gauge and grip gauge also become shorter. ¿Qué pasa? Excessively low Ya. stamina can often impede your Ya voy, ya voy. Ahora durante la Make cinemática sure de you los celos. replenish stamina before that occurs. Ah, vámonos. ¡Es verdad! Aquí se podían hacer cositas, Es verdad, es verdad. ¿Quieres ver algo divertido, Sefri? Bueno, si tú ya lo sabrás. ¿Dónde hay una serpiente? Tiene que haber alguna serpiente por aquí. Se están despertando. Que estoy jugando en difícil y se despiertan súper rápido. Se están despertando todos. ¡Ah! Se están despertando. Necesito una serpiente. Necesito una serpiente. Por aquí había alguna. Ahí está. Necesito una serpiente. Corre, corre, corre. Madre mía, se están despertando todos. Al hacer este RGS donde sacas la conversación para paramédico, donde te dice que uno de los medicamentos que tienes lleva nitrato de mina. Eres el tío más tonto que conozco, pero fácilmente. ¿Pero ¿Quieres ver algo divertido? ¿Quieres ver algo divertido? ¡Get off me! ¡Get off me! Un momentito que se viene. Nothing here. Ya está, seriedad, seriedad.
¡Gané! Es que eres muy tonto, no pienso ni hacerte caso. No pienso ni hacerte caso, eres muy imbécil. Te lo juro, es que no te pienso ni echar cuenta. Me debes una suscripción, 2 pollazos te debo. Gilipollas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona el freeze? Bueno. La vida es dura. Ahora, aquí me quedo. Uy, perdón. Miau. Ya voy. Ya voy. Disfruten. Voy a poner a la comida a los gatos de mientras. Me termino la misión virtuosa. Yo es que creo que lo voy a dejar después de Ocelot, no sé qué hacer. No lo sé, tío. La termino la misión virtuosa, venga, va. Cuando me deje guardar el juego. En verdad no. Brian Cummings. Oh. Perdón, ahora vuelvo. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and imagínate llamarte Brian Corridas. O sea, claro, es que tú escuchas Brian Cummings y claro, y te suena normal. Pues bueno, un nombre inglés, un nombre estadounidense. Pero tú imagínate llamarte, por ejemplo, Antonio Corridas. Tú piénsalo. Pues claro, todos los nombres tienen una traducción. Y los apellidos. Todos los apellidos y los nombres suelen tener una traducción real. Entonces, tú imagínate llamarte, no sé, Nilan Corridas, Antonio Corridas, Pepe Corridas. Es que... Es que te tienen que hacer bullying por cojones,
the soldiers outside. Por cosas más tontas te hacen bullying. Imagínate si te llaman corridas. En el instituto te tienen que poner... En el instituto, que es cuando los pibes empiezan a aprender las pajas y tal, te tienen que poner hasta arriba, Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. ¿Dónde hay un kebab cerca? Yo he comido kebab hoy. Vulcan will come. I'm sure you must get me out of here. Leave it to me. Hacía mucho tiempo que no me comía un kebab tan a gusto, tío. Your Russian is superb. Where did you learn to speak it? ¡Tranquilos! Tranquilos, he sido yo. Yo le pregunté. Te lo juro, hermano, que eres más tonto. O sea, te lo juro, no había conocido hasta el año pasado una persona tan tonta, ¿eh? Hasta que te conocí a ti. Es que no tiene sentido. No. I have no love for this place. Let's go. Mira que conocía al Sefri ya de antes, ¿eh? Pero cuando te conocí a ti, tío. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? Que sí, que te quedaste dormido, que sí. Te quedaste What dormido. happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Sí, que sí, que sí, que te quedaste dormido, que sí. Mi gato favorito. Qué bonito es. Todo el mundo dice que es feo, pero yo le quiero mucho, tío. El gatito, el gato murciélago, a mí me encanta. Es mi pasión, tío. Jame, jame, ja. Freeze! Se viene. So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? Soldier? Es que, tío, no te lo lleva. He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Qué puto genio, tío. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his What? escape. What?
Todo correcto. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. You're not the boss, are you? ¡Wow! No me la sé, la de imitar gatos. Mira que vivo con 5. Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! El Nilan tiene que estar flipando, Eso se ha ido a jugar al LoL, que también puede ser. Tanto que quería ver los Metal Gear. Espero que lo esté flipando el cabrón. Que en verdad, imagínate la primera impresión que te tiene que dejar este juego, tío. O sea, tú entras. Cómemela, tú, muertos a caballo, imbécil. Tú imagínate que entras. No has visto nunca nada de Metal Gear y lo primero que ves es esta escena. Es verdad, ya es mayor de edad, ya se la podemos comer. Fresco. Fresquísimo además, la más fresca que vas a encontrar. ¿Cómo eres tan guapo? Mira lo que guapo sin tus orejitas. Sí. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first El place. tío juega al Tarkov, ese no juega al Tarkov ni aunque se lo regale. Recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Nilan y yo el día que nos conocimos, literal. Bueno, matamos a Ocelot, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves, Efri? Yo creo que sí, ¿no? De la forma más horrible posible, yo creo. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Bueno, pues habrá que... Momento.
Un cipote, tú vas a morir. Un cipote, tengo una segunda oportunidad. O sea, no me quiero que hayas sobrevivido a esa explosión. No tiene sentido. No, no, tú vas a morir. Va a morir, va a morir. Va a morir, va a morir. Ahora sí. Hermano. ¡No puedo! You've created a time paradox. Snake, you can't go changing the future like that. Nada que no solucione un cuchillazo en el cuello. ¡Alf! Me debes una sub. Venga, dilo. Venga, que eres el más gracioso del barrio. Dilo, dilo, dilo. Me harías un favor, por supuesto. Lo que tú quieras, rey. ¿Verdad? Hasta aquí la escopeta. M37. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Antes de irte, bueno, quedan un montón de cinemáticas aún, ¿eh? Pon a Rick Astley, ¿por qué? En plan, pero de la nada, sin decir nada, ¿no? De repente lo pongo. Vale, es para Kiko, 100%. O sea, le vas a decir: ¡Pua! Mira, mira lo que le ha pasado hoy a Alfonso tal. Y le vas a pasar un clip y voy a ser yo poniendo el Rick Astley. Veo tu apuesta. La veo. Literal, es que como te conozco, tío. Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB, and Volgin and the anti-Khrushchev forces are using the GRU? That's the idea. The two factions are fighting over Sokolov. We're in an extremely dangerous situation here. Yeah, I'm aware of that. Get Sokolov out of there safely. He must not be turned over to the KGB or to the GRU. Sokolov took off in the direction... Quita el chat un segundo. No, tranquilo, sí. Ahora se irán borrando los mensajes, no te rayes. ¿Qué pasa? ¿Por qué va tan mal? Titi, qué bonito eres. Sí. Muy bonito, muy viejo. Sí. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Claro, la gráfica del Raúl, de tanto minar. Es Has eso. to offer. Literal, ¿eh? For me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo.
Te lo presentan muy pronto, en verdad, el Metal Gear de... Bueno, en el 2 también, en verdad. En el 2 te lo presentan muy pronto también, al Metal Gear. Es cierto, es cierto. Bueno, en el 4 no, porque no hay Metal Gear. En el 5 sí que tardan bastante en enseñarte a Sahelanthropus. Y en el 1, bueno, en el 1 no ves a Rex hasta el final. Lo ves en cinemáticas y tal, pero... No, es verdad, en verdad no es un Metal Gear. El primer Metal Gear sería Sahelanthropus. Y es el más avanzado, ¿sabes? Por la cara. ¿Verdad? El primer Metal Gear sería Sahelanthropus. Sin contar... Sin contar Portavelops. Ah, no, 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 ¿qué coño digo Sahelanthropus? No, no. Zik sería el primer Metal Gear, claro. Zik sería el primer Metal Gear de verdad, ¿no? Porque los pupas de Peace Walker no son Metal Gear realmente. Son simplemente robots y ya está. Peace Walker sí que es un Metal Gear. Ah, claro, Peace Walker, vale, sí, es un Metal Gear. Uy, perdón. Se viene. ¿Vas? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ¿Estás listo, Serfree, para ver esos gloriosos rayos de Volgin sin que la consola explote? Es algo glorioso, Hornets. A ver, vosotros no lo veis a 60, pero yo sí. Pues las cinemáticas sí que van a 60. El gameplay no, el gameplay streameando me rasca un poquillo, pero las cinemáticas sí que van a 60. Y ver los rayos de Volgin a 60 va a ser glorioso, My friends, let us fight together again. We will fight with you once more. For this day. We will fight with you once more. El puto Fury, Back. Boss. ¿Pies? Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Perdón. Is he crying? Tofuma, Devos. Kuwabara, Kuwabara. Kuwabara, Kuwabara. Welcome to my country and to my unit. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit.
us. What is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Venga, acuéstate, crack. He's seen my face. We can't let him live. Dios, qué gusto de rayos, tío. Es que es una pasada, verlos a 60 FPS. No los rayos como tal, sino el hecho de que en Play, cuando los rayos salen, en consola literalmente no se ve nada. O sea, el juego se congela totalmente. Es un gustazo verlo tan fluido. Algo bueno tenía que tener el emulador, ¿no? He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Nah, queda poquito ya. Quedan 10 minutos. Ya digo, no vamos a llegar a entrar en... No sé, si guardo la partida justo donde lo voy a hacer, en el próximo stream, cuando abra el juego, sí que se activará la musiquita al principio, aunque no la veamos hoy, si no me equivoco. Porque ya cuenta como que he terminado la misión virtuosa, que es cuando se activa ya la intro de Snake Eater. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, Damián! ¡Sal de aquí ahora que puedes! I've seen people in worse shape before. Thank you. Aún estoy a nivel suspenderlo, dice el cabrón, pero bueno. She's defected.
We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival. Sí, ciertamente aún estás a tiempo de suspenderme, sí. Aún tengo que hacer la recuperación. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. De verdad, sí. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and muchas cosas rotas. They need to be fixed using surgical treatment. ¿Cómo eres tan guapo? Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. Ya ni le gañas. With this method, you can use items to help your recovery process. Pasa que no iba a tardar mucho en irme. De hecho, me queda nada. Así que no la vas a tener que sufrir mucho, Damián, no te preocupes. Mañana, a lo mejor. Iba a estar hasta que el juego me deje guardar, básicamente, y ya está. Y lo dejo por hoy. He terminado Medal of Honor. ¿Quieres irte? Me he terminado Medal of Honor y he empezado esto, por empezar algo. Y porque me apetece y porque quiero hacer tiempo hasta que salga el Resident Evil. Yo puedo ver que te he metido timeout. ¿Ah, le has metido timeout? Ah, aquí no se las metió, ¿no? Sí que se puede ver con la cámara fija también al de Sorrow. Eso no lo sabía. Pero bueno, se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor con la cámara 3D. Se lo metí, es que hoy va un poco regular Twitch. Y cuando le metes timeout a la gente o le metes ban, no se borran los mensajes. La verdad que... Yo me voy a corregir exámenes, ¡yujú! Buah, menuda semanita tenéis por delante los profesores, ¿no? Que Erika me ha dicho hoy también que este fin de semana lo tiene calentico de correcciones y tal. Hostia puta, ¿verdad? Menuda mierda. Pero bueno, es lo que os toca, supongo, ¿no? Vale, vamos a curarnos. Corte, esto es sutura. Vale. Espaldineando. Ya hemos adaptado un verbo, ¿no? Ya no es haciendo espalding, ya es espaldineando. Corte. Y hueso roto. Yo siempre estoy espaldineando. Luego en clase callado. ¿En verdad hoy he estado? No sé. Como ya puedo hablar más y tal. Pasa que cuando me da la tos me muero por dentro, porque aún me da de vez en cuando, pero... Oye, es que tampoco hemos podido hablar mucho. Y estabas pendiente del Javier y de lo que estaba haciendo la gente y tal. Hoy tampoco... Que sí, Alf. Joder, ¿es verdad? No, aún así me ha preguntado por la serie esta que me pasó. Que la vi en el móvil, la tuve que ver en el móvil, pero bueno. Que sí, Alfonso, que sí. No, eso es muy humillante. Eso ya es muy humillante. No. No, eso es muy humillante. Porque es que lo va a decir. Algún día que pregunte algo que yo sepa y le responda, va a empezar que sí, Alfonso, que sí, que te lo sabes. Hostia, no, hombre. Va a ser horrible. Qué chulo está con esa pintura, tío. Alf, se acerca el momento. Se acerca el momento. Lo que va a ocurrir, Damián, no es para ti. Es para que... se Fría enganche a otra persona. Bueno, igual te vas antes de que lo haga o lo que sea, pero...
Voy a activar un Rickroll. Pero es para el colega Kiko. Y va a caer que flipas, además. Voy a intentar hacerlo muy real. Es que lo voy a intentar hacer muy real, Es que se la vas a colar que flipas, Sepri. Se la va a comer de frente, hazme caso. ¿Eso qué es? ¿Ucrania? Casi. Excellent. Casi porque está por el sur de Rusia. Great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and Es Zelensky. Es Zelensky recibiendo literalmente nukes de Estados Unidos. Venga, toma, úsalos contra el Putin, nos la pela. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast. ¿Nunca lo habías visto ese bug? Que se le queda toda la boca abierta. Yo sí que lo... Este juego tiene animaciones un poco raras, pero las camuflaron bien. A kiss of death. Sí, yo sí que lo sabía. We may be able to use her. Que está como de espaldas y está con toda la boca abierta, ¿sabes? Por la cara. She has spunk. En verdad Volgin es una basura de personaje, pero está muy guay. O sea, te echas unas risas y es un psicópata de mierda. Eso está bien. We have no further use for Sokolov's research facility. ¿Esto qué es? ¿La PS1? PS2. I think it's time I gave this marvelous... Ah, lo has dicho a modo de... Es Play 2. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me. Sí, Play 2. It'll be our friend, the American. Play 2 yo lo estoy jugando en emulador de Play 3. Your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Y lo peor es que esa absurdez de arma existió. Nunca se llegó a usar, pero se fabricó en masa. Esa ridiculez de arma existió de verdad. Que de hecho el Fatman de Fallout está basado en ese arma, en el Davy Crockett. Que sí, Alf, que sí, déjame decir mis fricadas. Sé mucho, ¿no? Sé mucho, sí. Sí, para una cosa de la que sé. Vale, guardar. Sobrevive a un nuque. Se supone que está lejos. Se supone que está a unos kilómetros de donde está... De donde ocurre la explosión. Es una cucaracha, un poco. La verdad que Snake es literalmente inmortal en este juego. Es Terminator. Dejo la musiquita. Guau, es que necesito... Sí. What a thrill. Hostia, son las 9, tú, ¿qué me estás contando? Joder. Sí que se me ha pasado la tarde rápido.
Como canción, yo diría que de la mejor de la saga. Como canción, no como banda sonora. Como canción, la mejor de la saga esta. O sea, tiene unos vibes que molan muchísimo. Vale, ya estoy. Estaba mirando a ver si tenía pañuelos por algún lado, pero no tengo. Ahora cuando termine stream me voy de cabeza a sonarme porque estoy notando la gotilla, ¿sabes? Y me estoy poniendo nervioso. Voy a seguir ya jugando, tío. Este juego no me aburre, pero es que me tengo que ir. Porque mi madre no ha llegado aún, así que asumo que igual no cena en casa. Así que tendré que ir a hacerme algo de cenar y eso. ¿La gotilla de dónde? Sí, del pito, no te jode. ¿Qué tengo? ¿80 años? ¿Me gotea ya o qué? Ahora te voy a quitar la espada. GG. Y se acaba el juego, ¿te imaginas? Este es el juego. Vale, por hoy se acabó. No. Any unsaved progress will be lost. Yes. ¿Qué es esto? Me ha salido una cosa rarísima. Mirad. ¿Qué es esto, tío? Buah, vaya fail, ¿no? He puesto la pestaña que no era. Un momento, Sefri, yo te doy tu clip. ¿Tú quieres tu clip? Yo te doy tu clip. Tú, dame un momento. Es que se supone que tengo puesto el de Rick Astley, pero se lo está inventando. Ahora está puesto el de Rick Astley. Cuidado, Sefri. Tú querías tu clip, yo te doy tu clip. He faileado, pero no te preocupes, porque ya lo hago así. Vale, ya está funcional, ¿vale, Sefri? Vale, Sefri. Y sacas el clip ahora. Hostia, tío, mira lo que me ha saltado aquí al cerrar el emulador. Mira. Un momento, a ver si me deja ponerlo. Es un error súper raro, tío. La primera vez que lo veo. Aquí. Venga, Kiko. Venga, acuéstate, Kiko. Venga, Kiko, ahora te acuestas, ¿vale? Venga, crack. Vale, escúchame, se la come entera, O sea, Damián tiene que estar flipando ahora mismo. Se la come entera, hazme caso. Es que se la come enterísima. Tienes que cortarlo, pero justo, O sea, ese clip lo tienes que hacer bien, Sefri. En fin, gente, me encantaría quedarme jugando al Metal Gear un ratillo más, pero con la tontería llevo 3 horas y media aquí, son las 9. Así que, y mi madre no ha llegado aún. No tengo hambre, porque me he reventado un giga kebab este mediodía y tengo cero apetito ahora mismo. Pero aunque sea hacerme una tostadita y tal, sí que me vendría bien. ¡Qué fluidez! No se nota que estaba preparado. Y aún así va a colar, porque el Kiko es tontísimo. Te lo digo así, es que aún así va a colar. El Kiko es muy tonto, de verdad. Es que he conocido pocas personas más tontas que el Kiko. Y es increíble. Que por cierto, esto lo hizo él, pero todavía no lo he usado. En algún momento estaría guay pasarse el Pokémon. El Pokémon persona de color, ¿vale?
Estaría guay pasárselo. En fin, que me piro. Mañana no tengo clase, así que en principio debería de poder hacer stream. O sea, tengo que estudiar y tal, pero puedo aprovechar la mañana. Por la mañana tengo que ir a lavar el coche, a hincharle las ruedas, a correos. Que por cierto, Sefri, no te lo he enseñado. Mira el juego que he vendido. ¿Quién te ha preguntado? No sé qué. Sí, tú me has hostia, pero lo tengo. Vale, no te lo puedo enseñar. No te lo puedo enseñar porque está todo envuelto en el papel este de burbujas y tal. Y no me apetece ahora quitar el celo otra vez y todo. Pero es el que te he dicho. El Wu-Tang Shaolin Style. Sí que tienes clase. Ya, pero no voy a ir, Damián. Es que tener que ir... A ver, creo que Rosa ha dicho que al final sí que va a poder ir a dar clase. Pero es que ir para 2 horas, que si fuesen seguidas, si tuviese que ir a las 8, 9 y a las 10 me piro, pues te digo, vale. Pero es que tengo que ir a primera fall y luego me tengo que esperar toda la mañana hasta penúltima hora que toca inglés. Y no, ¿sabes? No voy a ir para 1 hora, irme a mi casa, luego volver. Tampoco voy a tirarme toda la mañana en clase sin hacer nada, así que me quedo en casa y ya está. Y así aprovecho, hago cosas que tengo que hacer y puedo estudiar un rato. Dime título que sea perfecto del juego. Esto es raro. Wu-Tang Shaolin Style. Ese es el título, te lo he escrito por ahí. Así que eso. ¡Ah, vale! Para el clip. Ay, yo qué polla sé, tío. No sé, ponle el título que quieras. Ponle el título... no sé, tiene que ser algo relacionado con que me ha pasado un bug para que cuele. En plan, algo, las cosas que le pasan a Alfonso, no, algo así. Algo que... F emulador. Por ejemplo, esa es buena. F emulador. Pónese. Recórtalo bien y ya está. Ale, no me enrollo más. Pasen buena noche. Pasen buen día mañana. Ya digo, mañana en principio podré aprovechar la mañana para estudiar y tal. Así que por la tarde probablemente seguiré con el stream de... Seguiré con Metal Gear, si no me surge nada. Y ya el miércoles y jueves y tal, ya iremos viendo. Venga, gente, cenen a gusto, cuídense y beban agüita. Chao, un besito. Adiós.